Buenos días y bienvenidos al tercer tutorial de uso de Codesys, en el que vamos a ver cómo realizar una visualización o lo que hemos venido llamando un simulador para un problema de automatización. En este tutorial se explicará cómo crear una visualización sencilla usando botones y gráficos que cambian de color para simular las señales de entrada y salida del autómata, y se verá la forma de combinar dicha visualización con un programa de control. Para ello se realizará un simulador de una puerta de garaje. El contenido del tutorial se complementa con el apéndice B, visualizaciones de Codesys, en Codesys del libro Introducción a la programación de autómatas programables usando Codesys de Miguel Ángel Ridao Carlini. La idea es que queremos resolver este problema de control de una puerta de un garaje y queremos hacer un simulador para comprobar que nuestro controlador funciona correctamente. El sistema que vamos a hacer, pues está mostrado aquí en pantalla. Tenemos una puerta de garaje que tiene dos actuadores. Podemos activar, podemos subir la puerta hacia arriba y le vamos a dar el nombre al actuador de subir, bajarlo con la orden bajar, y tenemos una serie de sensores. Tenemos los sensores superior y sensor inferior para indicar que la puerta está completamente cerrada y completamente abierta. Tenemos un botón de llamada que simula pues un interruptor o el mando a distancia para abrir la puerta del garaje, y también tenemos un detector, que es un detector infrarrojo que detecta si hay alguien, digamos, cruzando la puerta del garaje en un determinado instante de tiempo. Bueno, la estructura del proyecto que vamos a crear en Codesys va a incluir tanto el simulador como el controlador, como una serie de elementos. Ahora, brevemente voy a hacer una descripción de los diferentes elementos que forman parte de este proyecto. Hasta ahora, lo que hemos estado centrándonos en la asignatura es en la programación del comportamiento de un controlador. El controlador, que es la parte que tenemos aquí arriba a la izquierda, es un sistema que recibe información de los sensores. También recibe información posiblemente de una serie de una botonera, de una interfaz hombre-máquina, de algunos elementos donde un operario puede mandarle órdenes, como con un botón o con un interruptor, y tiene que decidir cuál va a ser el valor de los actuadores. Nosotros ahora vamos a añadir en Codesys, en Codesys implementar no solo el controlador, que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora, sino también el simulador. El simulador es ese comportamiento que es realmente, en nuestro caso, la puerta del garaje. Si la puerta está abierta, si está cerrada, si tiene que activarse el sensor o no. Desde un punto de vista formal, pues el simulador es un simulador del sistema. Lo que es en sí mismo, pues es otro sistema que tiene como entrada las señales de los actuadores y como salida los sensores. Internamente tiene una información, porque es un sistema dinámico, tiene un estado. Vamos a ver ahora que tenemos que codificar ese estado. Bueno, pues este código va a ser también programado en Codesys, utilizando la norma IEC 1131, y vamos a ejecutarlos en paralelo, tanto el controlador como el simulador, de forma que se cierra el lazo de sensores y actuadores. Pero además de poder ejecutar un código para implementar la dinámica, vamos a tener elementos adicionales, en particular elementos adicionales de visualización. Entendido visualización de una animación. Por un lado, vamos a tener una visualización del sistema en sí mismo. La visualización se comunica únicamente con el simulador, y realmente podemos decir que la visualización es una representación gráfica del estado del simulador. Es decir, la visualización va a recibir información del estado y lo va a representar. Tenemos aquí también una flecha indicando que puede mandar en la visualización, va a poder también mandarle órdenes al simulador, ¿vale? Esto hablaremos de ello. Es la idea de que en nuestra animación vamos a poder provocar, digamos, darle órdenes de simulación para que ocurran determinados elementos, y serán órdenes que recibirá el simulador y tendrá que procesar el simulador.
Por otro lado tenemos otra animación que va a ser de la interfaz hombre-máquina, que son los botones, los luces y las alarmas que pudiera tener un operario que opera con la máquina. Normalmente el interfaz hombre-máquina le manda información al controlador de las órdenes que el operario ha mandado a través de las botoneras y puede recibir información del controlador, se comunica única y exclusivamente con el controlador, que son pues luces de alarma, luces con alarmas, con señales, con indicaciones del estado del sistema, con señales luminosas o con señales de sonido, para que le den información al operario de qué es lo que está ocurriendo en el controlador. Aquí vamos a tener en este caso el interfaz hombre-máquina del problema que vamos a hacer, pues prácticamente es inexistente, únicamente es ese botón de llamada o prácticamente no lo vamos a tener. Nos vamos a centrar en la parte de visualización y de simulación. Bueno, pues vamos a hacer abrimos Codesys y voy a crear un proyecto, un nuevo proyecto, un proyecto vacío. Voy a crear todos estos elementos, tanto los elementos de simulación como los de animación. No voy a crear el controlador, puesto que lo que queremos hacer en este tutorial es únicamente la simulación. El PLC PRG lo voy a crear en lenguaje ST porque voy a tener diferentes POU de tipo programa. En una de ellas va a ir el código, o todo el código que necesite para el simulador, y dejo la opción de invocar posteriormente a otra para poner el código del controlador, que dejaremos vacía. Vale. Esta PLC PRG va a invocar, como he dicho, al simulador. Vamos a ver que el sistema, por lo general, podemos utilizar cualquier lenguaje, pero veremos que el más apropiado va a ser el lenguaje ST. Y el motivo es que los simuladores que vamos a realizar, por lo general, van a simular sistemas dinámicos que van a tener variables que son de tipo real o de tipo entero, no de tipo booleano. Eso implica que necesitamos un lenguaje capaz de trabajar con información que no sea únicamente booleana. El lenguaje ST es el que nos va a permitir procesar esa información. En este caso, en una puerta de garaje, ¿qué información no booleana vamos a tener? Bueno, pues si imaginamos una puerta de garaje, la puerta de garaje puede estar abriéndose, puede estar cerrándose. Entonces, la posición de la puerta de garaje o lo que está abierta la puerta de garaje, pues es una información que no es booleana, puede estar medio abierta o medio cerrada. Es una información de tipo entero y va a ser más apropiado utilizar la POU de tipo ST. Este va a ser mi simulador, el lenguaje ST. Este código lo quiero invocar desde PLC-PRG. Voy a aumentar el tipo de letra. Para que se vea más claro. Simplemente en PLC-PRG voy a llamar al simulador y potencialmente podría llamar a control, que sería otra POU distinta donde implementáramos el controlador. En este caso, por ejemplo, voy a dejar un lenguaje en ladder, una POU en programa en ladder, que aquí implementaríamos nuestro controlador, que ahora mismo lo vamos a dejar vacío porque no vamos a implementar el control, no vamos a implementar el código que analiza los sensores y decir los actos, lo vamos a dejar vacío. Vamos a implementar el código simulador y la animación. El simulador, como he dicho, es un código que analiza el efecto, o sea, tiene como variable interna, muy importante, maneja la información interna de lo que es el estado del sistema, ¿vale? El estado del sistema, que en este caso, por ejemplo, va a ser la apertura y si hay alguien o no hay alguien cruzando. Ahora lo codificaremos. Es esta información que tenemos aquí del estado. Y la visualización es una animación, una representación gráfica de ese estado, ¿vale? Vamos a ver cómo se añade esa representación gráfica. La pestaña de visualizaciones es donde podemos añadir distintas pantallas. Voy a añadir un objeto que va a ser la puerta. Le da un nombre y lo que se nos abre es un lienzo de dibujo
pues similar a lo que podría ser un dibujo utilizando el PowerPoint o el Word o incluso el Paint, donde aquí podemos pintar. Aquí tenemos diferentes herramientas de pintura, de presentación gráfica, con el que podemos hacer distintos dibujos. Pintar cuadrados, líneas, podemos pintar hacer líneas que son curvas, podemos añadir también pues, circunferencias, podemos modificar el color de los diferentes elementos, va a cambiar de diferentes colores, el borde, podemos poner a diferentes, el grosor de la línea, podemos pintar diferentes cosas. Ahora pues lo que voy a hacer es una pequeña representación de la puerta de garaje. Para ello pues voy a pintar el marco de la puerta. Con la polilínea voy a pintar un marco en el cual pues la puerta se va a abrir y se va a cerrar. De este marco le voy a cambiar un poco las propiedades. Voy a poner una línea, pulsando 2 veces sobre cualquier elemento, nos aparece el cuadro de propiedades. Vemos que hay una gran cantidad de categorías, vamos a ver algunas de ellas. A partir de este caso voy a trabajar con voy a modificarle el grosor. Bueno, la línea más gruesa, indicar que este es el marco de la puerta. El garaje además va a tener la puerta en sí misma que va a representar con un polígono que está en el interior del marco. De nuevo este polígono le voy a cambiar el color y vemos que al seleccionar el color pues vienen dos opciones, el color del interior inside, frame del borde y el color de alarma. Yo le voy a cambiar solo el color del interior y le voy a colocar un color pues verde, por ejemplo. Ya tengo un poquito menos verde. Un poquito menos verde, tengo ahora ya la puerta. La puerta, por ejemplo, me gustaría que se viera detrás del marco. Esto es un programa de dibujo muy parecido, pues insisto, por ejemplo, a dibujar en PowerPoint. Hay una serie de objetos que se pintan con una jerarquía que hay uno indicando qué objetos están por delante de unos de otros. Si pulso botón derecho sobre un objeto, me aparece una serie de opciones. En particular, las dos opciones, está la opción de enviar hacia el fondo o traer hacia adelante. Si le envío hacia atrás, queda por detrás del marco. Bueno, pues aquí tengo mi puerta. Esta puerta, ¿no? Gráficamente vemos que esta puerta ahora mismo está completamente cerrada. Si yo lo extendiera hacia arriba, vemos que si una puerta estaría ni abierta ni cerrada, estaría a la mitad. Y podría tener la puerta completamente cerrada. Por lo que vemos que la información del estado que me indica dónde está la puerta, la representación gráfica, sería qué posición tiene el límite inferior de la puerta. Ese es el primer estado que vamos a definir. También hemos dicho que tenemos un detector, ¿vale? Yo voy a crearme otra representación gráfica. Voy a crear pues una persona. Una persona que puede estar entrando o saliendo por la puerta. Porque quiero que si esta persona, esta que la he hecho con una polilínea, esté en el interior, pues me va a activar un sensor. Si esta persona no está en el interior, no está cruzando, no me va a activar el sensor, ¿vale? Esto sería otro estado, si hay una persona o no hay una persona cruzando por la puerta. Puedo tener una puerta que está cerrada y una persona cruzando, intentando cruzar, abierta y cruzando, y diferentes posiciones. Esta persona, por ejemplo, voy a hacer una simplificación del estado. Voy a decir que tan solo voy a tener que considerar dos casos. O bien hay una persona cruzando, o bien no hay una persona cruzando. Y el estado de la puerta, pues lo voy a medir
lo voy a definir como a qué altura se ha elevado la puerta. Si está en 0 es que no se ha subido nada y si está completamente subida, pues tendrá la altura máxima de la puerta. ¿Por qué estoy hablando de esta información? Porque la primera pregunta que hay que hacer al crear un simulador o un sistema es pensar cuál es el estado del sistema. Esto es muy importante porque es lo que vamos a representar. Y el estado van a ser variables locales de nuestro programa simulador. En este caso, he comentado que voy a crear, necesito saber dos cosas para poder pintarlo. Si está o no está el hombre y a qué altura está la puerta. Eso pues lo que nos da lugar es que en nuestro programa simulador, las variables locales de nuestro programa simulador son nuestro estado. Y ahora vamos a definir que vamos a tener tan solo pues dos estados. La información que hace falta para poder pintar es la altura a la que se ha abierto la puerta. ¿Y de qué información es? Pues bueno, resulta que aquí medimos se mide en una visualización, se mide la posición de las cosas en píxeles, que es un número entero. Es decir, que mi altura va a ser un número entero. ¿Cuántos píxeles se ha levantado? Y me interesa saber si hay una persona o si no hay una persona. Y si hay una persona o no hay una persona, es de tipo booleano. ¿Vale? Si vale un 1 hay persona, si vale 0 no hay persona. ¿Vale? Esta es la información que me interesa conocer. La idea es que Codesys permite leer esta información y modificar el dibujo conectando algunas propiedades de los objetos del dibujo con variables que tenemos en memoria. Por ejemplo, esto que estamos haciendo aquí es una deformación. Si pulsamos dos veces sobre una caja, dentro de todas las opciones que podemos colocar, vemos que hay una que pone Motion. Motion Absolute y Motion Relative. Movimiento absoluto, movimiento relativo. El movimiento relativo lo que permite es deformar un objeto en función de una variable que hay en memoria. En particular, deforma el lado derecho, izquierdo, superior e inferior, tanto como indica una variable entera. Lo que yo quiero indicar, por ejemplo, me gustaría que subiera, se deformara, se moviera el lado inferior tantos píxeles como indicara la variable altura. ¿Cómo accedo a la variable altura? Pues la variable altura es una variable que no es global, es local. Para ello tenemos que indicar que es una variable de la POU simulador. Entonces se indica poniendo el nombre de la POU y seguido de un punto. Automáticamente el sistema autodetecta que ahí hay dos variables, altura y persona. Yo quiero que esté ligado con altura. Esta propiedad indica que va a deformarlo el valor que diga altura. Para ver esto mejor, pues podemos por aquí acercarlo, ejecutar el código. Le voy a decir que tiene la altura, vale inicialmente 0. Se me ha olvidado de indicar que estamos en simulación. Ahora mismo la altura vale 0. ¿Vale? Sin embargo, yo puedo modificar la altura, la puedo forzar. Es decir, que valga 50. Si yo le digo que valga 50 y hago el cambio, le voy a dar 50 y le voy a forzar. Si yo la fuerzo 50, pues fijaros cómo ahora se ha desplazado. En este caso 50 píxeles hacia abajo. Si yo le coloco un valor menos 50,
desplaza la barra inferior 50 píxeles hacia arriba. Es decir, que si yo aquí tuviera un valor, dependiendo del valor que yo que tenga la variable altura, cambia la visualización del cuadrado, ¿vale? Y veo que puede colocar podemos darle, digamos, una altura que esté medio abierta o medio cerrada. Es decir, esto es lo que se refiere a que vemos que la visualización muestra el estado. Visualmente vemos qué valor tiene el estado. Aquí vemos que representa las alturas negativas, ¿no? Una altura de menos 150 píxeles. Es que la puerta se está abriendo. En un determinado momento a mí eso no me gusta. Me gustaría que una altura positiva es que la puerta se está abriendo. Me es más fácil pensar con alturas positivas, ¿vale? Eso se puede modificar, porque realmente, si entramos en las propiedades del cuadrado, aquí podemos colocar no solo una variable, sino cualquier expresión que nos devuelva un entero. Yo puedo ponerle un signo menos simulador altura. Es decir, va a ir a la memoria del PLC, va a leer el valor que tiene la variable simulador punto altura, le va a cambiar el signo y va a deformar la parte inferior del cuadrado. Si ahora coloco una altura de 150 y fuerzo la variable, hay que forzarla, porque si no, esta sentencia la cambiaría. Con 150 la puerta se está abriendo. Bueno, ¿qué más cosas podemos hacer? Hemos visto que podemos deformar, ¿vale? Bueno, también podemos hacer, por ejemplo, algo muy interesante, que es podemos mover objetos, ¿vale? No solo el movimiento puede ser absoluto, puede ser relativo. El relativo es una deformación. El absoluto, pues es un desplazamiento. Voy a pintar aquí, para que quede un poco más bonito, el borde de la puerta. Vale, este borde, pues lo quiero poner con una línea más gruesa de 4 píxeles y lo quiero poner de color, pues, azul. Cambio el color y tengo un borde azul. Este borde lo voy a poner en el fondo de la puerta y lo que quiero es que se desplace con la puerta. En este caso no quiero deformarlo, quiero desplazar el centro del borde. Esto es lo que se hace con movimiento absoluto. Podemos moverlo en el eje X del lienzo, en el eje Y del lienzo, escalarlo o cambiarle el ángulo, rotaciones. Yo creo que se mueve en el eje Y quiero que se mueva menos simulador punto altura píxeles. Exactamente lo mismo que la puerta, de forma que si ya modifico la altura, ahora mismo no solo se deforma el cuadrado, sino que se desplaza la barra inferior, ¿vale? Es decir, tenemos no solo deformaciones, sino también desplazamiento. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos este muñeco, pues podemos hacer también que se mueva, por ejemplo. ¿Vale? Podemos hacer que se mueva. No, se mueva no lo vamos a hacer. Podemos ocultarlo y moverlo. Es decir, podemos deformar objetos, vamos a poder mover objetos y también vamos a hacer, por ejemplo, los vamos a poder ocultar y mostrar. Aquí a la izquierda están todas las opciones que tenemos de ligar parámetros con variables. En la opción variables hay distintas opciones. Por ejemplo, está la de invisibilidad y la de cambiar el color. Yo voy a decir que se va a volver invisible. Eso indica cuando se debe mostrar o no se debe mostrar este dibujo. Yo voy a decir que cuando haya persona se muestre y cuando no haya persona no se muestre. Es decir, que va a estar invisible cuando persona valga 0. Es decir, cuando not simulador punto persona. Esto es un operador, una expresión lógica que cuando simulador.persona valga 1 va a valer 0 y por lo tanto no se va a hacer invisible, y cuando valga 0 se va a hacer invisible. Cuando no haya persona no se va a ver la persona. Line, login,
online run. Ahora persona vale 0, es decir, digo que no hay ninguna persona en cruzando la puerta. Y ahora voy a decir que sí, que aparezca la persona. ¿Vale? Cuando persona vale 1, se ve la persona. Cuando persona vale 0, no se ve la persona. Es decir, que tenemos una representación, de nuevo una representación, del valor de esa variable de estado, si hay persona o no, en nuestro dibujo. También podemos hacer el cambio de color, ¿vale? Y prácticamente eso es lo único que nos hace falta. Deformaciones, traslaciones, de controlación, hacer visible o invisible un objeto y los cambios de color, que los vamos a ver a continuación. Pero bueno, esto es, ahora mismo ya tenemos aquí lo que representa en este diagrama la visualización. Formalmente tenemos una representación de las variables de estado del simulador. ¿Vale? Y eso ahora mismo ya está hecho. Vemos en el dibujo, vemos el valor del estado y viceversa. Depende, la visualización depende de las variables de estado. Lo que no hemos hecho todavía es la dinámica. Es decir, que cómo evoluciona con el tiempo el valor del estado. ¿Qué es eso de evolucionar con el tiempo el valor del estado? Bueno, fijaros ahora mismo, el simulador lo único que está haciendo es que altura vale 0. ¿Y si yo dijera que altura vale altura más 1? Pues en el momento en el que yo ejecuto, cada ciclo de autómata, la variable de altura se incrementa y por lo tanto la puerta se está abriendo. Es decir, que tenemos una dinámica porque tenemos que el código de simulación se ejecuta cada ciclo de autómata. Cada ciclo de autómata se actualiza el valor de la variable de estado y nuestra representación nos lo muestra. Esa va a ser la forma que tengamos de implementar la dinámica. Para ello vamos a seguir los siguientes pasos. Siempre haremos lo mismo. Nosotros ya tenemos claro que queremos no solo tener una puerta, sino queremos actuar sobre la puerta y tenemos unos sensores de esa misma puerta. Bueno, pues todos los sensores y los actuadores los vamos a definir como variables globales. Es decir, nos vamos a los recursos, variables globales, y primero definimos todos nuestros actuadores, que son booleanos. Tenemos el actuador subir, que es booleano, y bajar, que es booleano. Tenemos nuestros sensores. Tenemos sensor superior, sensor inferior, tenemos el botón de llamada y tenemos el detector de si hay o no hay alguien cruzando. Pues una vez que los tenemos creados, en nuestro programa simulador vamos a codificar el efecto que tienen los actuadores sobre el estado y después los sensores se van a activar en función del estado. Esto es importante. Realmente nosotros no queremos que la puerta se abra siempre. Nosotros lo que queremos es que la puerta solo se abra si estamos activando la señal de subir. ¿Vale? Es decir, que esto solo se va a activar si subir vale 1. Entonces, pues queremos que se incremente la altura. Como vemos, el lenguaje ST que estamos utilizando es un lenguaje de alto nivel, pues parecido a C o MATLAB. La sentencia de asignación es con 2 puntos igual y la sentencia de comparación es con un único igual. Esto significa que solo va a subir si subir vale 1. Si ya estamos ejecutando este código, si activamos subir, pues sube, y si no lo activamos, no sube. Ya tenemos codificado el efecto del actuador sobre el estado. El actuador subir ya está codificado. Que la idea es que cuando queremos codificar, queremos programar, queremos tener en cuenta lo que hace un actuador sobre el estado, pues tenemos que escribir el código que haga exactamente lo que hemos dicho, que es que si subir vale 1, el estado.
la puerta se debe abrir y por lo tanto la altura se debe modificar. Si subir vale 0, pues no pasa nada. Como norma general, cada actuador se programa de forma independiente. Este es el actuador subir. Ahora, de forma independiente, pues me tendré que ocurrir qué es lo que ocurre cuando activo bajar, que es el otro actuador. ¿Vale? Cuando bajar vale 1, que también se puede colocar de esta forma, es equivalente. En este caso, altura, quiero que baje. Es decir, que la altura va a valer lo que valía la altura del ciclo anterior, menos 1. Menos 1. Ahora mismo, pues ya tenemos codificado el efecto de bajar. Daros cuenta que no hemos puesto ningún límite. Vale, si la altura se hace negativo, pues la puerta se mete por debajo de la tierra. Podríamos meter algún límite, pero por lo general no lo recomiendo, puesto que ahora es una forma fácil de que si nuestro controlador se ha equivocado, la gráfica nos va a mostrar claramente que la puerta se ha metido debajo de la tierra, lo que significa que lo hemos hecho mal, no hemos parado la puerta a tiempo. Así que yo no recomiendo introducir límite. Lo que sí podemos ver es que ahora mismo, si activamos subir y bajar a la vez, se queda parado. Bueno, pues ese es el comportamiento que hemos programado. Si los actuadores actúan sobre el estado y los sensores es lo contrario, los sensores no modifican el valor de los estados, sino que lo que hacen es que su valor depende del valor que toma el estado. Por ejemplo, hemos definido el sensor superior, el sensor inferior. Entonces, el sensor inferior lo que queremos que nos diga es si la puerta está abierta. Es decir, queremos que se active si la puerta está abierta. Y la puerta está abierta cuando la altura vale 0. ¿Vale? Podríamos poner algo como esto. Si la altura es 0, entonces el sensor inferior tomaría el valor de 1. Este código, tal y puesto, pues está mal. Bueno, ¿por qué está mal? Bueno, line. ¿Por qué está mal? Bueno, pues porque ahora mismo podemos ver que tenemos activado el sensor inferior, porque la altura vale 0, pero si subimos la puerta, pues el sensor inferior no se ha desactivado, porque aquí le hemos activado, lo hemos puesto a 1, pero nunca tenemos una tendencia que lo desactive y lo ponga a 0. ¿Vale? Es decir, para que esto esté bien, lo que tenemos que decir es que en caso contrario, el sensor inferior pues toma el valor de 0. Ahora sí, pues al inicio de la simulación el sensor inferior vale 0 porque la altura vale 0, pero en cuanto yo la subo, pues se desactiva. Los sensores se comportan exactamente como nosotros lo programemos. Es decir, si nosotros ahora vemos que si la puerta por casualidad alcanza una altura negativa, el sensor inferior ya no está activado. Porque si hemos dicho que solo se activa si la altura es exactamente igual a 0. Esto en simulación o probando contadores hace que el sensor sea poco robusto. Si hacemos ahí un pequeño error que por un ciclo de autómata la altura tomara un valor menos 1, nunca se activaría el sensor. En este caso, por lo general, pues nosotros podemos decir que si la altura es menor o igual que 0, entonces queremos que se active el sensor inferior, para que si se baja la puerta, se mantenga activado el sensor inferior. Estos son simplemente, bueno, cuestiones a tener en cuenta. Nosotros tenemos que programar todo lo que queramos, que el comportamiento de los sensores. Son tan inteligentes como nosotros los programemos. Vamos a hacer ahora el sensor superior, ¿vale? El sensor superior, claro, hay una determinada altura que está la puerta completamente abierta. Cuando la altura es mayor o igual que un determinado valor, pues es que está completamente abierta. ¿Cómo mido yo esa distancia? Bueno, pues aquí abajo tenéis
una ventana que pone x igual a un número, y igual a un número. Es la posición del cursor en las coordenadas en píxeles del lienzo. Por ejemplo, esta coordenada está en la coordenada I288. Y la parte superior, pues está en la coordenada I31. De 288 a 31, pues van 257 píxeles, más o menos. ¿Vale? Es decir, puedo tomar medidas en píxeles en el eje X o Y en el lienzo, viendo las coordenadas. Como he tomado son unos 257 píxeles, pues voy a decir en mi simulador que el sensor superior va a tomar el valor de la operación que es comparar la altura. Si la altura es mayor o igual, se va a activar si la altura es mayor o igual que 257. Daos cuenta que esta sentencia es una sentencia de asignación en el que en esta expresión lógica compara una variable entera con un valor, da como resultado un valor lógico y se lo asigno a la variable sensor superior. Y es completamente equivalente, digamos, a las sentencias if que he puesto ahí previamente. Vamos a ver si más o menos funciona. Subo la puerta. Y el sensor superior se activará cuando la altura llegue a 257, que yo he calculado que es más o menos cuando la puerta esté completamente abierta. Y efectivamente el sensor superior a 262 está completamente abierta. La puedo bajar un poco. Bueno, podría ver que efectivamente en 257 más o menos está prácticamente abierta. Es la forma de tomar medidas. Lo he puesto para poder medir. Bueno, ¿qué más sensores? ¿Qué más? Bueno, antes de continuar con los sensores, Antes de continuar con los sensores, habíamos comentado que había una tercera opción, que era cambiar de color. Vale, ¿para qué puede valer cambiar de color? Bueno, porque los simuladores, claro, ahora mismo para ver si un sensor está activado o no, tengo que verme la variable global. Y me gustaría que aquí también, en mi animación, hubiera una representación gráfica de mis sensores. Para ello simplemente voy a introducir aquí, pues, dos luces. Esta luz quiero que se active cuando el sensor inferior está activado, ¿vale? Que se active si el sensor está activado. Es decir, este va a ser mi sensor. Para ello puedo controlar un cambio de color. Se puede cambiar un color de una forma más sofisticada, pero Codesys ofrece un cambio de color sencillo, que es conmutar entre dos colores, el color normal y el color de alarma. Yo normalmente quiero que esté, voy a decir que normalmente voy a querer que esté rojo, que está no activado, y que se va a colocar en verde cuando está activado. Entonces el color interior del alarma va a ser verde. Y ahora indico la variable que va a controlar el cambio de color. Va a ser booleano. Cuando la variable vale 0, la variable que controle el cambio de color valga 0, tendré el color normal. Y cuando se active valga 1, tendré el color de alarma. Esta va a ser la variable sensor inferior. También puedo introducir texto. ¿Vale? Esto es en un rectángulo. Estos son diferentes elementos, botones. Bueno, un texto. En un rectángulo voy a poner aquí sensor inferior. Simplemente esto es una... Esto no tiene ningún... nuestras animaciones pues pueden ser, digamos, más o menos bonitas, por así decirlo, por alguna manera. Esto me indica a mí que esta luz es el sensor inferior. Voy a repetir. Con los elementos podemos copiar y pegar. Podemos seleccionar con el ratón y hacer un copiar y pegar. Edición, copiar, edición, pegar. ¿Por qué quiero copiar y pegar? Porque voy a poner otro botón exactamente igual, otro sensor, otro cambio de color exactamente igual, aquí para el sensor superior. Eso es un texto normal, no tiene ningún tipo de
entre comillas, de relación con la memoria. Si yo quiero que esto esté relacionado con el sensor superior, tengo que cambiarle la variable a la que está asignada el sensor superior. En cuanto le damos a Run, pues vemos que el sensor inferior ha cambiado porque está activado y el sensor superior está desactivado. Si subimos la puerta, se desactiva el sensor inferior y cuando llegue a la parte superior, pues se activará la luz del sensor superior. Es recomendable que todos y cada uno de los sensores del que disponga un sistema sean visibles, si están activados o no, en la animación. Normalmente con un cambio de color es suficiente y sobre todo a lo mejor indicándole al lado con una cadena de texto qué variable está digamos, asignada a ese cambio de color. Teníamos además sensor superior, sensor inferior, detector. Vale. El detector es sencillo, ¿no? Porque ahora mismo, claro, ¿cuándo se activa detector? Pues detector única y exclusivamente se va a asignar cuando haya una persona. Si hay una persona, el detector se va a activar. Si no hay una persona, el detector no se va a activar. Para que se vea que hay una persona y un detector activado, pues me voy a crear también aquí algo, ¿vale? Una línea. Le voy a poner roja, que sería pues el rayo láser que ha detectado la persona. ¿Vale? El detector se activa y se va a mostrarlo. Para ello lo que voy a decir que en vez de un cambio de color, al igual que la persona, bueno, mejor no. Lo hacemos igual. Tenemos aquí el sensor superior, sensor inferior y aquí tenemos el detector. Y el detector se va a activar siempre que D está activado. Es simplemente una representación visual de ese detector. Esta es la representación visual y el código, pues simplemente es que si hay una persona, el detector se activa y si no hay una persona, el detector no se activa. Por último, el botón de llamada. El botón de llamada, bueno, en este caso no es que le podemos llamar, que es como parte de la interfaz hombre-máquina, es un botón de un operario. En este caso no es un operario, sino es que es una orden que una persona le da al sistema que es para que abra la puerta y después la cierre de forma automática. Forma parte de lo que podría ser la interfaz hombre-máquina, que es algo que le puede dar información, le puede mandar información no al sistema, sino directamente a la controladora. Un botón. Codesys ofrece la posibilidad de introducir botones, formas de enviar información, o sea, de escribir desde la simulación, mandar la información a la memoria. Vamos a utilizar en este caso botones binarios. Aquí tenemos arriba a la derecha el comando botón y este botón, pues lo voy a colocar aquí, es un elemento que se le puede tener asignado una variable de tipo booleana. Si pulsamos dos veces, el botón tiene distintas opciones, entre ellas un texto. En el texto lo único que hace es poner un texto estético, no hace nada, simplemente pues algo para que se muestre la animación. Para indicarle a qué variable está colocada, tenemos la opción input. Le voy a poner la opción input que tiene dos opciones, toggle y tap, interruptores o pulsadores. Tap significa que solo se va a pulsar mientras que nosotros en el ratón pulsemos encima con el botón izquierdo del botón. ¿Qué es lo que voy a poner? Lo que voy a hacer ahora, voy a poner colgar un botón de pulsación asignada a la variable B de botón. Esto es tan sencillo como que ahora, cuando estamos en ejecución, la variable B está ligada a este botón. Cuando yo pulso el botón, se activa. Cuando lo suelto, se suelta. Y esto no hay que programar absolutamente nada más, porque ya tenemos codificado un botón que le manda una señal directamente a la controladora, que lo ve en la variable B global.
Ya está hecha esta relación que hay entre la interfaz hombre-máquina y la controladora. Ya tenemos todos los sensores y ya tenemos el botón. Podemos comprobar que funciona como simulador. Podemos subir, si activamos subir. Podemos bajar, si activamos bajar. Los sensores sensor inferior y sensor superior funcionan correctamente. Y si hay una persona, pues se muestra la persona y se activa el detector. Prácticamente ya lo tenemos todo programado. Y de hecho ya podríamos programar y comprobar que funciona todo correctamente. Vamos a hacer una última programación, que es esta opción que viene aquí. La visualización, a veces podemos darle una orden al simulador para provocar algún determinado suceso. Un suceso que viene codificado en el estado. Por ejemplo, lo que yo quiero ahora es tener un botón para indicar que va a entrar una persona. Entonces, cuando yo pulse ese botón, hay una persona que va a entrar en el garaje, va a intentar entrar y eso va a significar que durante un cierto tiempo la señal persona va a estar activa. Es una orden que le doy directamente al simulador para que provoque un escenario de simulación, que es que va a haber una persona entrando. Esa información nunca llega al controlador. El controlador solo ve lo que recibe de los sensores. Pero el hecho de que esté la persona funcionando, el estado, va a ser algo externo. Ese comportamiento, esa simulación lo tenemos que programar nosotros, tanto en la interfaz de visualización con un botón, como en el código que va a generar ese escenario. Vamos a ver, yo aquí lo que quiero es añadir un botón, un nuevo botón, que va a ser entra persona. Lo que yo quiero es que cuando yo pulse este botón, se active la señal persona durante un cierto tiempo. Esto ya es un poco más avanzado. Lo que yo necesito es, quiero afectar al estado directamente desde la visualización. Para ello, en este código voy a implementar que cuando yo reciba una pulsación esa variable, en este botón, voy a hacer que la persona se active durante un cierto tiempo. Hay muchas formas de hacer esto, pues yo lo voy a hacer de la siguiente forma. Me crea una variable adicional, que es la entrada de la interfaz. La entrada entra persona va a ser una variable que es booleana, que es la entrada, es la variable que voy a conectar con el botón entra persona. Y me voy a crear una variable que se va a llamar entrando, que va a ser entera. Que este va a ser mi contador del número de ciclos que va a estar activo la variable persona. Lo que voy a decir es que persona no va a valer 0, sino que persona va a ser igual a que entrando es mayor de 0. Es decir, si entrando tiene un valor positivo, es que hay una persona. Y ahora, en cada ciclo de autómata, si entrando es mayor que 0, entonces pues disminuyo en 1 el valor de esa variable.
entrando realmente es otro estado oculto, no le manda información, y siempre que está contando hacia atrás, y cuando llega a 0 se para. A ver, hay un error. Entrando 2 puntos igual. Ahora mismo parece que no ha cambiado nada, pero si yo en entrando coloco una variable que vale 50, si yo lo esfuerzo, pues aparece la persona hasta que pasen 50 ciclos de reloj. Si yo pongo aquí un 50, ¿vale? Pues la persona aparece y después, antes o después, desaparece. Es decir, tenemos una especie de que cuando se pasa un cierto tiempo y la persona termina de entrar y durante todo el tiempo se activa el detector. Lo que hago es que ya tengo programado ese comportamiento y lo que digo es que ¿cómo provoco que entre una persona? Pues si se active la señal entra, entonces entrando toma el valor de 50. Si yo pulso el pulsador entra persona, activo la señal entra, le pongo un 50, cuando deje de pulsar empezará a contar hacia atrás y después terminará. Para ello tengo que decirle que entra persona ataca a simulador.entra. Se puede subir la puerta. Se ve un poco mejor. Si yo pulso entra persona, mientras que yo lo mantenga pulsado, entrando vale 50. Cuando yo lo suelte, pues empieza a contar los ciclos hacia atrás y la persona desaparece. Esto es una forma de conseguir el objetivo que yo tenía, y era que yo pueda provocar un escenario en el que el estado cambia de una determinada manera. He forzado con un botón, le he puesto el estado que yo he querido y además he programado en el simulador que, bueno, que las personas siempre tienden a desaparecer, porque cuando ya no entrando siempre tiende a 0 y después se queda parado. Esto que estamos aquí viendo es algo que el controlador solo detecta a través de detección. Él nunca ve la variable persona, ni entrando, ni nada. Todo esto es información propia del simulador. Todo esto es información propia del simulador. El interfaz le ha mandado una orden que genera una dinámica que modifica el estado y el controlador la ve a través de los sensores. Bueno, pues esto ya es un simulador completo. Hay más cosas que no hemos introducido. Por ejemplo, hay formas de introducir no solo información booleana, sino también, por ejemplo, información entera. Por hacerlo muy rápidamente, pues es un slider, podemos darle valor a una variable entera a través de un slider, que hay que decir una variable de ese tipo y con un valor máximo y mínimo. Por ejemplo, podríamos controlar la velocidad a la que sube y baja la puerta. Para ello, pues también tendríamos aquí otra variable de estado interna, que podría ser la velocidad de tipo entero, para que la puerta, pues cuando subiera y bajara, no subiera de un píxel por ciclo de autómata en un píxel por ciclo de autómata, sino que subiera tantos píxeles o bajara tantos píxeles como indicara la variable velocidad. Para modificarla en simulación, pues aquí le tendríamos que decir que esta es la variable simulador.velocidad y que el valor mínimo va a ser 1 y el máximo valor va a ser 5, ¿vale? De 1 a 5 píxeles por altura. Voy a dar que inicialmente tiene una velocidad de 1. La velocidad es 1, pues si le damos a subir, pues empieza a subir poco a poco, pero yo puedo hacer que suba más rápido, de 5 en 5 píxeles,
y baje también de 5 en 5 los píxeles o que baje más despacio. Puedo introducir entonces información de tipo entero a una única variable. ¿Qué más hay? También podemos meter una especie de pulsador para meter variables de tipo entero, pero a través de una botonera. También hay en sistemas de representación de tipo, digamos, velocímetro, gráficos. También podemos tener tablas. Hay toda una serie de elementos más avanzados. Básicamente lo más importante, como he dicho, es la posibilidad de crear formas, deformarlas, moverlas, esconderlas o cambiarles el color. Y con entradas booleanas o con slider, por lo general se puede realizar casi cualquier simulación esquemática. En cualquier caso, una descripción más completa de las diferentes opciones de animación que ofrece Codesys se encuentra en el apéndice B del libro de Miguel Ángel. Como hemos comentado, pues esta parte que hemos hecho solo es simulador, animación e interfaz hombre-máquina. Aquí ya podríamos implementar el controlador para comprobar que todo funciona correctamente. Bueno, hasta aquí este tutorial y muchas gracias por haber aguantado hasta este momento. Un saludo.